La única que te mantiene informado las 24 horas con la mejor música. Sueños FM 92.1. Bueno, 9:17 de la mañana, como cada semana lo vamos a presentar ahora al señor Hernán Cruce, al licenciado Hernán Cruce. Lo decíamos la semana pasada, el hombre más polémico de la radio por sus análisis agudos, por sus comentarios ahí. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buenos días a todos, a la audiencia. Bueno, esta semana tenemos un gran desafío por delante. Mañana 25 de mayo el kirchnerismo, más allá de festejar la fecha patria, se congrega en la Plaza de Mayo para festejar 10 años de este proyecto político nacional popular. Hernán, qué complicado es hacer un repaso por todo lo que ha pasado en estos 10 años. Así es, ¿quién hubiera imaginado 10 años atrás que el kirchnerismo iba a durar precisamente una década? Yo recuerdo cuando Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo del año 2003, tenía un apoyo de apenas el 22% de los votos porque Carlos Menem se había negado a competir en el balotaje. Incluso unos días antes, La Nación había publicado un artículo de Claudio Escribano, donde lo conminaba al flamante presidente a que gobernara en función de los cánones ortodoxos, si no su gobierno no iba a durar un año. Yo no recuerdo un chantaje político de semejante magnitud. En ese contexto tan complicado, vos recordarás que los partidos políticos se habían estallado en mil pedazos, inclusive muchos políticos no podían caminar tranquilamente por las calles porque a la gente los agredía, era el imperio del que se vayan todos, que no quede ni uno solo, la inflación era galopante, la pobreza y la indigencia eran algo sencillamente escandalosas, la justicia estaba severamente cuestionada, incluso desde el exterior nos habían aislado por la decisión de Rodríguez Sá de imponer el default que fue aclamado por toda la Asamblea Legislativa en aquella dura y traumática semana del año de diciembre del 2001, luego de la caída de la Rúa. Néstor Kirchner asumió con solo el 22% de los votos, lo que significa que carecía de poder político. Vos no te olvidés que la autoridad presidencial estaba deshecha luego de la huida de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre del año 2001 en helicóptero. En consecuencia, al expresidente Néstor Kirchner se le presentaba un dilema, una disyuntiva de hierro, o ser un títere de Eduardo Duhalde, que era el que lo había puesto en la presidencia de la Nación, o ser él realmente el presidente de la República. Al optar por la segunda opción, dio origen a esta fuerza política que lleva ya 10 años de vigencia. Hernán, vamos a hacer un ejercicio, si te parece, hablando del kirchnerismo y de los 10 años, porque todo el mundo en estos días se dedica a repasar lo que fue la estatización de la YPF, la asignación universal por hijo, es decir, las grandes buenas medidas que en general han beneficiado al conjunto de los argentinos. Ahora, si nos animamos a pensar un poquito más allá, ¿qué críticas deberíamos hacerle al kirchnerismo en estos 10 años de laburo? Bueno, yo creo que hay varias críticas que se le pueden hacer al gobierno nacional. Yo creo que una crítica fundamental es el estilo de conducción política. Era perfectamente lógico que Néstor Kirchner utilizara un estilo de gobierno basado en la confrontación permanente, basado en la crispación, porque necesitaba imperiosamente consolidar la autoridad presidencial. Luego, durante la presidencia de Cristina, este estilo de conducción no solo continuó, sino que se perfeccionó, se intensificó. Claro, vos me dirás, claro, enfrente está el Grupo Clarín, están las grandes corporaciones que le están haciendo la vida imposible. Eso puede, en cierto sentido, hacer comprender e incluso justificar que la presidenta de la Nación se vio obligada a luchar y a combatir permanentemente. Pero en relación con esto yo te diría que una crítica fundamental sería que este excesivo personalismo, es decir, que el gobierno recae pura y exclusivamente sobre la presidenta de la Nación, está provocando el grave problema de la sucesión presidencial. Uh-huh. Esa es una grave crítica que habría que hacerle a la presidenta de la Nación. No abrir el espacio, no abrir las puertas a potenciales sucesores, porque es más que probable que la presidenta de la Nación tenga en mente reelegirse. Sí, es uno de los grandes dilemas, ¿no?, que tiene el kirchnerismo y que en algún momento también tuvo el chavismo en Venezuela, aunque después la resolución fue
prácticamente inmediata cuando Hugo Chávez, y ya sabiendo, ¿no?, cuál iba a ser más o menos su destino, declaró a Nicolás Maduro como el sucesor, y así lo acató el pueblo venezolano. Ahora, más allá de esto y pensando en la cuestión de las críticas, para pensar, ¿no?, y porque las críticas generalmente tienen que ver con la construcción positiva, digamos, más allá Sí, claro, claro. de lo que podamos opinar favorablemente, también yo pensaba que hay una gran deuda que tiene el gobierno nacional con las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Las denuncias que se vienen haciendo sobre la represión a los COM en el Chaco, por ejemplo, es Sí, una de claro. las cosas que tal vez, Cristina, el gobierno nacional debería tomar con un poquito más de fuerza y no olvidarse también de que son hermanos como nosotros y que están luchando en desigualdad de condiciones. Sí, obviamente, coincido totalmente. Incluso si uno tuviera, para profundizar un poquito aquí las críticas que se le pueden hacer a la Presidenta de la Nación, otra crítica fundamental me parece que sería el manejo de la economía. No veo que haya un equipo sólido capaz de ejecutar un programa económico. Aquí son todas medidas que se toman para tratar de solucionar la coyuntura, pero no veo que exista un plan económico a largo plazo. Es la sensación que uno tiene. Además de los integrantes del equipo económico, si se le puede denominar equipo, piensan de diferente manera. Me da la sensación de que incluso están dominados por los egos, y no da la sensación de que la Presidenta de la Nación, que es la verdadera ministra de Economía, tenga en mente un plan económico para tratar de solucionar los graves problemas que están aquejando a la economía, como por ejemplo la inflación, ¿no? Sí, la verdad que es un tema sumamente complicado, ¿no?, el análisis económico, pero yo creo que en definitiva, y para pensar, ¿no?, y haciendo un balance de todo esto, lo interesante del kirchnerismo es que se anima a debatir temas que no se hubieran podido discutir en otra instancia, no en otro contexto. Eso es lo positivo que yo destaco. Y además que todas las discusiones siempre que se han dado en estos 10 años de gobierno fueron a fondo. Es decir, se tuvo que hablar de la estatización de las empresas y se discutió a fondo. Se habla del blanqueo de capitales, se habla a fondo. De la justicia, de la equidad de género. No sé, de tantos temas que en otro momento de la historia argentina hubiera sido prácticamente imposible pensarlos o plantearlos. Claramente hay cosas que corregir, hay cosas que el gobierno deberá seguramente seguir limando. Uno en definitiva coincide, y la gente que escucha esta radio sabe cuál es nuestra opinión sobre las grandes políticas públicas que se hacen. Pero me parecía interesante también hacer este ejercicio de cara a no caer en una obsecuencia Claro. bastante barata, digamos, que a veces tienen los medios oficialistas cuando tienen que hablar sobre los 10 años del kirchnerismo. Yo creo que la construcción va siempre desde destacar lo que nos parece interesante o positivo, que es justamente el avance del Estado, la llegada del Estado hacia sectores que nunca había llegado, y también pensar cuáles son las críticas, porque si no le hacemos críticas al kirchnerismo, no crecemos y nos quedamos por ahí encerrados en esta idea de que, bueno, es lo mejor que tenemos y no podemos aspirar a más. Totalmente de acuerdo. Así como es muy nociva la crítica permanente de la oposición, porque el objetivo es aniquilar a la Presidenta de la Nación y a su gobierno, también es muy nociva el aplauso, es muy nocivo el aplauso fácil, el sí permanente, el decir amén, el decir que todo está bien, y lo peor de todo, el ignorar problemas, porque no podemos ignorar en estos momentos el tema de la corrupción, aunque a muchos kirchneristas esto les provoque urticaria. En las últimas horas vos habrás leído una reacción que tuvo el filósofo Ricardo Foster cuando le hicieron una entrevista, cuando le preguntaron sobre Lázaro Báez, montó en cólera. Yo creo que no es bueno que esto pase, y porque no hay que negar el tema de la corrupción. La corrupción existe en este gobierno, ha existido en otros gobiernos argentinos y existe. Lo fundamental es que haya una justicia, haya jueces que investiguen hasta las últimas consecuencias, ¿no? Se le pueden hacer muchas críticas al gobierno nacional, yo creo que ha cometido varios errores, quizá uno que otro error, pero lo fundamental ha sido que, ¿cómo decirlo muy rápidamente? Ha puesto en práctica un proceso, esto se me ocurrió, de desmenemización de la sociedad argentina. ¿Qué significa esto? El cambio de paradigma. Exactamente, la participación de los jóvenes en la política, bueno, esto que ya tanto se ha explicado y discutido. Hernán, te agradecemos como siempre y cada semana aquí.